Multimedia presenta. Ya comienza Logos y Episteme, conducido por Javier Romo Michaud y Perla Gómez Gallardo. Comenzamos. Buenos días a todo nuestro auditorio. Hoy es viernes 7 de enero y son las 7 de febrero ya, y son las 9 de la mañana. Bueno, ya estamos un poquito en punto. Damos inicio a una emisión más del programa Logos y Epísteme, un espacio de los maestros de la Facultad de Derecho, miembros del Colegio de Profesores de Filosofía del Derecho. Conducimos este programa su servidora, doctora Perla Gómez Gallardo, y el doctor Javier Romo Michaud. Muchas gracias, querida Perla. Buenos días a todo nuestro público, nuestro auditorio que gentilmente nos sigue en este programa. Les damos la bienvenida a esta sexta temporada ya de Logos y Episteme, un programa del Colegio de Profesores de Filosofía del Derecho de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM. El día de hoy, bueno, estamos muy contentos. Tenemos a dos queridos maestros, amigos que nos acompañan. El doctor Jimmy Montero, gran profesor de la Facultad de Filosofía del Derecho, querido por los alumnos, siempre muy apreciado. Muchísimas gracias, muy buenos días y gracias por la invitación. Ya has estado aquí con nosotros, Jimmy, muchas gracias por venir nuevamente a hablar de ahora de otro tema, te lo aprecio mucho. Gracias y enhorabuena. Y también el maestro Alejandro López García, él es profesor pues un poco de sociología jurídica, de Sí. penal, de técnicas de investigación en posgrado, en fin, muchas gracias, bienvenido Alejandro. Muchas gracias, doctor, muy buenos días. Y vamos a platicar sobre un tema muy interesante que fue, la verdad hay que dar las gracias a mi querido amigo, nuestro querido amigo de este programa, el doctor Walter Arellano Torres, Walter Martín, quien gentilmente nos propuso el tema y hoy se disculpa por no poder estar aquí ya que tuvo un compromiso ineludible que le impide estar con nosotros, pero se trata de una publicación que acaban de hacer recientemente que tiene un nombre muy simpático, se llama Los Derechos en Serie, una parodia desde luego de la obra Los Derechos en Serio. Y bueno, es un tema muy interesante, ahorita vamos a platicar con nuestros invitados porque se trata de analizar jurídicamente el contenido de series de televisión, películas también. Bueno, O básicamente series. En este caso son series. Series, y son varios profesores. De Breaking Bad a Black Mirror. Así se llama, The Breaking Bad a Black Mirror. Y sí, la verdad es que las series se han vuelto cada día más populares, es parte de la nueva cultura del streaming que le llaman, ¿no? De la libertad que tiene el público, la audiencia, de decidir cuándo, qué ver, cuándo detenerlo. Eso le da un poder enorme con ese control del streaming. Y pues las series que la verdad es que son increíbles, son unas producciones multimillonarias, es un gran negocio sin duda, nada menos ahora en los Óscares, hablando de películas, pues muchas de estas cadenas de streaming ya tienen posicionadas películas nominadas y para ganar Óscares, Sí, películas muy impresionantes, que antes solo se veían por las grandes casas productoras de cine y de televisión tradicionales, no de streaming. Sí, claro está. Yo creo, doctor, muchísimas gracias antes que nada por la invitación y enhorabuena por esta sexta temporada, ¿no? Gracias. Y felicidades de verdad, ¿no? Como lo dice usted muy bien, doctor Javier, las series, que es un servicio vía streaming, que además uno lo puede ver en el momento en el que desee, tienen esta gran ventaja. Yo creo que en gran medida han venido a modificar nuestros hábitos de consumo televisivo y en cierto sentido incluso hasta desplazar en ocasiones a la televisión tradicional, ¿no? Que son, en el artículo, por ejemplo, que escribió Armando Casas, el doctor Armando Casas, director de TV UNAM, para este libro, justo señala esta idea muy interesante de cómo las series ahora vienen a capitalizar una nueva forma de consumir contenidos culturales y de apropiarse incluso de identidades, de poder disfrutar de una manera distinta, y esto me parece muy sugerente y que ha ocurrido no ha muchos años, es algo relativamente reciente, ¿no? No solo para el esparcimiento, sino para otro tipo de contenidos también, ¿verdad? Que ese es el propósito de este trabajo precisamente, ¿no? El de aproximarnos, como en su momento lo hicieran ya en cine y derecho, aproximarnos ahora a una lectura que tenga un propósito de identificar los contenidos jurídicos, que es en nuestro caso, y utilizarlos para no únicamente de carácter a modo de ejemplo, ¿no? Sino sobre todo como un instrumento para la enseñanza del derecho.
sea que aparte es un material didáctico, digamos, de acercamiento y creo que de los nuevos retos, ¿no? Ha generado controversia, pero ha ido ganando espacios, incluso, como bien lo decía el doctor, respecto a nominaciones en los Óscares, pero sobre todo porque es un espacio que permite una libertad creativa que se estaba perdiendo por el cine comercial. Entonces el hecho de que ya pueda uno seleccionar, y creo que ahí la pertinencia, yo creo que la selección que hicieron de las series es porque justo toman y se acercan a escenarios que no son incluso cómodos para un público tradicional y que provoca quizá la crítica, los comentarios, los acercamientos, y creo que tuvieron un material excelente como para hacer este análisis jurídico. ¿Cuál fue, digamos, el eje por el cual seleccionaron estos materiales? Bueno, creo que yo estoy muy contento. Primero que nada, gracias por la invitación. Bueno, en relación al tema que estamos tratando, realmente estoy muy contento porque la construcción de este trabajo fue con base en mucha libertad, ¿no? Entonces, existen muchas series, pero yo creo que cada quien, ¿no? Como hace rato se mencionaba, tiene una afinidad por determinado tipo de series y de tópicos, ¿no? Entonces, de alguna manera cada quien tenía una elección, ¿no? En relación a los temas que se están tratando, ¿no? Se hacen las propuestas. En este ¿De quién caso, fue la idea? ¿Quién los convocó? nuestro coordinador, el profesor Walter. Y cada quien escogió la que quería. Sí, nosotros hicimos propuestas. Bueno, al menos así fue en mi caso. Yo tenía varias propuestas de análisis, precisamente por el perfil que manejo. Y bueno, todo salió muy bien, fue muy divertido. ¿Cuál escogiste, querido ¿no? Alejandro? Yo Platícanos. escogí una serie que se llama bueno, traducido al español, se conoce como El fin del maldito mundo, ¿no? Se conoce como... ¿Es americana, inglesa? Es inglesa. ¿Quién la produce? Es una cadena inglesa, Plataforma. es una cadena inglesa que la da a conocer y después la rescata. ¿Y en qué temporada van? Netflix. Acaba de salir la segunda temporada. De hecho, yo hago un planteamiento en este texto que yo escribo para este libro, precisamente acerca de un análisis a la primera temporada, porque resulta ser de que esta serie nace de un cómic. Y el cómic tiene muchas diferencias con la serie que aparece en streaming, ¿no? Entonces son dos finales, un final que aparece digamos, en el cómic y se construye una segunda temporada. Entonces, bueno, pero ya no hay una correspondencia en la segunda temporada con lo que realmente ocurre en el guión original. Sin embargo, bueno. ¿Qué encontraste en la serie? ¿Por qué esa te gustó? ¿La recomiendas que la sigan quien no la ha visto? ¿Por qué es interesante esa? Bueno, a mí realmente lo que me llamó mucho la atención es que yo empecé a encontrar matices que podría yo rescatar primero desde una perspectiva filosófica, ¿no? Es un planteamiento sumamente existencial, ¿no? Existencialista, incluso muy apegado al pensamiento de Jean-Paul Sartre. Ajá, Albert Muy estilo Camus. La náusea. Exacto, muy a la náusea, incluso se hacen citas de la náusea y realmente es una cuestión muy necesaria que incluso en contracultura con lo que está sucediendo hoy en relación a esta alienación que sufren muchos jóvenes en relación a los medios de comunicación y todas esas cuestiones. Yo lo primero que me engancha y por lo que yo encuentro una posibilidad es una crítica muy fuerte en cuanto a que son dos adolescentes que renuncian a este mundo, ¿no? De medios de comunicación y deciden hacer su vida y deciden ser libres de esto que a final de cuentas los lleva y los conduce, ¿no? Y viven su propia aventura. Y lo más curioso es que esto lo engancho después con cuestiones de tipo criminógeno, digámoslo así, después de tipo penal, no porque en el trayecto, ¿no? De que ellos deciden, son dos jóvenes, son dos jóvenes de 17 años, deciden hacer su vida, se escapan, ¿a dónde? No lo sé, ¿no? Es un final abierto muy sartreano en ese sentido, ¿no? Se escapan en un carro, lo chocan por ahí y empiezan a generar algunas conductas, podríamos decir delictivas, no lo sé, ¿no? Derivadas de sus necesidades también. Y también ahí es donde yo entro en otro ramo, ¿no? Eso es lo más curioso, entro en un ramo criminológico, ¿no? Donde empiezo a visualizar las conductas, pero no desde la perspectiva de, digamos, el criminal nato, ¿no? De este sujeto que tiene este dolo por realizar conductas, sino salgo un poco del existencialismo, a lo mejor me quedo ahí, no lo sé, ¿no? Porque incluso Albert Camus en El hombre rebelde, por ejemplo, explica mucho esta posibilidad de que el sujeto en su devenir, independientemente de la calificación de crimen, no realiza conductas, ¿no? Por esta sobrevivencia. Ajá, y también derivado de todo esto también de repente se cometen algunos delitos, incluso un homicidio hay por ahí, ¿no? Y derivado de esto también hay otros sentimientos que también
explico, ¿no? Que ya llego a una posición de explicar cuestiones sobre victimología, ¿no? De estrés postraumático derivado también de la comisión de delitos, ¿no? Entonces, fue una aventura muy interesante y eso es lo que agradezco mucho a este libro, ¿no? Porque realmente me dio la posibilidad de abrirme, no únicamente encasillarme en una disciplina o un eje epistemológico. Evidentemente, sí se tienen que ir marcando los ejes de conocimiento que se van tratando, pero realmente esta posibilidad de ir abarcando estos mundos o estos elementos que se plantean ahí en las series. Qué interesante, oye, Jimmy. ¿Y qué extensión tiene cada artículo? ¿Dónde se consigue el libro? ¿Qué nos puedes decir de la publicación? Gracias, doctor y doctora. Yo quisiera ver un poquito de cómo nació esta idea, que me permite, que es algo que comentó el doctor Alejandro, y efectivamente yo creo que hay una mente que nos unió a todos, que fue el doctor Walter Arellano, Sí, ¿no? claro, Que definitivamente. nos hizo la invitación y él nos indicó, ahora sí que la pauta, dándonos libertad, la pauta era elegir una serie vista a través del derecho, con un propósito de identificar allí estructuras que corresponden a las disciplinas jurídicas y que permitiesen además explicar temas y o problemas de nuestras áreas, ¿no? Y ese fue como el motivo más o menos que animó a prácticamente todos los que participamos. Y el otro es Oscar Torres, quien es además el editor, ¿no? del libro. Es alguien sumamente brillante también, que estudia, es doctorando con François Host allá en Bélgica, y que además él ha tenido como, digamos, el tino y el arrojo para decir vamos con este tipo de obras, ¿no? Entonces ellos son los dos. Y respecto de los aspectos ya de características de los ensayos que conforman la obra, se nos pidió que fuera un trabajo, una extensión de 20-25 cuartillas con los lineamientos editoriales que habitualmente los abogados utilizamos, no hizo 690, y que en ellos tuviese cierta estructura que es la propia de los ensayos, que hubiese obviamente aparato crítico y hubiese referentes bibliográficos o fuentes actualizadas, etcétera, ¿no? Un trabajo académico, un esfuerzo académico serio, como todos los que deben realizarse, pero con una quizá característica distintiva, y lo dice el profesor Walter en la nota que introduce la obra, un aspecto lúdico del derecho que en ocasiones no se tiene tan próximo en los trabajos duros, en los trabajos dogmáticos, que por supuesto son absolutamente importantísimos, ¿no? Pero sin embargo a veces se nos olvida un poco la dimensión de lo lúdico, y aquí lo que se trató un tanto fue de jugar con la parte dogmática, la parte científica del derecho, pero a su vez también introducir un elemento de carácter lúdico, y ese elemento lúdico fue precisamente utilizar todo el arsenal metodológico, epistemológico del derecho para poder mirar una serie, como probablemente no lo hubiesen mirado el grueso de los espectadores o los seguidores de cada una de las series, y decirles, miren, allí donde ustedes se apasionaron encendiendo el televisor, vieron todos los capítulos, todas las temporadas de la serie, allí nosotros identificamos justo esto que probablemente pasaron inadvertido, y eso me parece que enriquece muchísimo la manera en cómo uno se aproxima al estudio del derecho, porque le permite identificar que es posible el mismo problema, incluso verlo lúdicamente, y quizá con ello motivamos a muchos estudiantes del derecho para que realicen investigación, para que pretendan utilizar lo que la dogmática, lo que la jurisprudencia ha creado, y poder mirar que alrededor nuestro existen un sinfín de cosas que quizá hayamos pasado inadvertidas, ¿no? Pues antes que nada creo que es una innovación, ¿no? Creo que así como el streaming está retando a los nuevos usuarios a hacer estos ejercicios también hacia los estudiantes, porque ya pareciera de repente ajeno, ¿no? Ven un libro, están con las nuevas tecnologías, es como te acerco, y el hecho de que crucen, digo, por un lado la primera explicación, sí, bueno, una serie se puede disfrutar obviamente, pero hay una profundidad, hay una forma de ideología, de pensamiento, de estructura que permea ahí y que se le pueda mostrar al propio espectador, es decir, lo hace más rico. O sea, es como cuando uno puede comer una excelente comida, una bebida, y dicen, oye, pero te explico que el proceso de elaboración es, y te va a posicionar, entonces lo disfrutas más plenamente. Y creo que este ejercicio que acaban de hacer es muy, no solo innovador, sino efectivamente provocador, ¿no? Porque es el hecho de decir, salgamos del estado
rígido de la forma tradicional de acercarnos al derecho y más bien usemos lo que está ahí vigente y veamos cómo el derecho permea de una manera tan natural en todos esos aspectos. Y otra, pues obviamente, y la calidad que demuestran todos los profesoras y profesores de la facultad, pues sí, con el rigor que debe tenerse, pero no perder por ello esa amenidad, ese acercamiento más, como bien lo dicen, lúdico hacia las personas que lo leerán y que les será atractivo. Oye, Ginny, y tú escogiste Outlander, platícanos. La primera razón por la cual la elegí es que me parece una muy buena serie, muy bien ¿Quién hecha. la hace? ¿Qué temporada van? Está inspirada en una obra que es literaria de Diana Gabaldón y Ronald Moore fue quien la lleva a la pantalla. Es una serie inglesa que van 5 temporadas, si no me equivoco, hasta enero del año pasado. Se estaba previendo que se hiciera la última temporada ya para poder cerrar completamente la serie. Hasta donde yo me quedé había 55 capítulos que eran los que estaban en la plataforma. Y es una serie que además narra un suceso histórico, pero lo hace desde nuestro pasado para nosotros, pero va al pasado del pasado. Por eso titulo el artículo de esta forma, porque la protagonista en un pase mágico va de 1945, se regresa hasta a 1720 y tantos más o menos, ¿no? Siglo XVIII, en las tierras escocesas, en un momento difícil en el cual hay una disputa por el poder respecto del movimiento libertador de los escoceses respecto del dominio de los ingleses. Los jacobitas, que además son del culto católico, pretenden traer a un monarca católico y desplazar obviamente a los ingleses. Y eso va a generar un gran conflicto que terminará, como pues, todos lo sabemos, con el dominio absoluto de los ingleses respecto de los escoceses. Pero es una trama muy bien narrada la que me interesó, porque hay obviamente la urdimbre es amorosa, hay un encuentro amoroso. Curiosamente el personaje se apellida Randall, pertenecen a la misma familia, quien es su esposo en el 45, y se enamora del enemigo del que fuera su antepasado, su tatarabuelo, que es un militar inglés. Se enamora justo del enemigo, ¿no? De uno de los cabecillas del movimiento de sedición y emancipatorio de los escoceses. Entonces es una serie donde además la intriga hay implicaciones de carácter jurídico, que esa es la parte que destaco, porque hay una persecución en contra de los rebeldes escoceses, pero particularmente hay un ensañamiento en contra de Jimmy Fraser, que es el protagonista, en donde a él se le acusa, donde se le acusa injustamente por supuestamente haber asesinado a un soldado cuando fue capturado y posteriormente se libera gracias a la ayuda de sus compañeros. Se le acusa y la única prueba que existe para poder acusarlo y literalmente mandarlo a la muerte es la palabra del coronel Randall, ¿no? Y no hay otra cosa que pese y por lo tanto se le persigue. Y es lo que nos presta a nosotros para poder problematizar respecto de un tema que en el derecho además es fantástico, ¿no? En ocasiones el apego irrestricto a la ley puede devenir en cierta injusticia, aun cuando los problemas es ¿y qué hacemos al respecto, no? ¿Por qué vamos a irnos y por el apego a la ley o por una resolución justa, ¿no? La equity Son los en el grandes sistema problemas, inglés, ¿no? Oye, Sí. querido Alejandro, y entonces, digamos, la serie es el telón de fondo, Ajá. la historia que ahí se narra, para ustedes con esos ojos de juristas, observar y entresacar y analizar epistemológicamente, como bien dices, el aspecto criminológico, penal y demás, y otros del derecho con un fin también pedagógico. Sí, claro. De hecho, a mí me resulta muy interesante porque yo parece que a veces soy de la vieja nueva escuela, ¿no? Me eduqué con los profesores anteriores, pero estoy en la nueva temporada, ¿no? Y yo recuerdo, por Clásico ejemplo, moderno. Ajá. Yo recuerdo que los libros que antes leíamos hablaban incluso de ejemplos y de historias, ¿no? Nuestros profesores, muchos que ya murieron, en sus libros hablaban, ¿no? De cuentos, de personajes. De obras literarias. Incluso hacían O creaban sus propios casos, personajes, ¿no? Claro. Con historias muy cotidianas, pero trataban de llegar precisamente a esta idea. Evidentemente los tiempos han cambiado y tenemos también que adecuarnos a las nuevas formas de comunicación y de expresión también de todos y encontrar precisamente esta posición de meternos incluso hasta en las series y tratar de hacerles llamar la atención para que se construyan nuevas formas de pensamiento e incluso explicar cosas que tradicionalmente no se pueden hacer.
¿no? A través de un comentario, no se tocan temas, simplemente ya se llega a una conclusión y nos ayuda a mostrar escenarios que a lo mejor en un salón de clases no se puede. Entonces nosotros hacemos esta recreación para poder mostrar a veces situaciones de la cotidianidad, como se dice, ¿no? Por un vehículo que además es muy directo a los alumnos, a todas las edades, pero sobre todo los muchachos que estudian Derecho, están en una edad en la que son grandes consumidores de series. Exactamente, entonces ahí es donde ellos ya empiezan a hacer estas nuevas relaciones, ¿no? Que antes no se tenían, ¿no? Y afortunadamente aprovechar precisamente estas nuevas formas de comunicación para poder hacerles ver también estas nuevas paradigmas de conocimiento también, ¿no? Y que ahí están presentes también, y que las series no son únicamente son elementos para entretener, sino que nos encontramos también elementos sumamente estudiados, contenidos muy especializados también, que a veces no se conocen, y nosotros simplemente también le damos seguimiento a estas historias y hacemos notar precisamente con estos ojos de juristas, de especialistas, hacemos ver que esto está pasando ahí para que también se enriquezca también el debate. Tenemos unos comentarios del público, Perla. Sí, a David Montelongo nos pregunta ¿de qué series están hablando además de Outlander? Creo que ahorita será importante decir sobre qué ¿Nos repites el nombre de la serie Sí, que tú la serie que yo analicé se llama, bueno, en inglés se conoce como The End of the Fucking World. El fin un poquito del, fuerte la palabra en inglés, que y aquí la tradujeron. Y la tradujeron como el fin del maldito mundo. El fin del maldito mundo, querido David Montelongo, muchas gracias por vernos. Y perdón, nada más, ¿en dónde la puede ver, David? ¿En Netflix? Está en Netflix. Netflix, David. Sí, retomamos, es sobre el libro Los Derechos en Serie. Hay varios análisis que tienen aquí de diversas series que están disponibles en plataformas diversas. Y pues también agradecemos y mandamos saludos a Enrique de la Luz, a Arturo Uribe y a Luis Daniel Martínez. Sí, gracias por seguirnos. Oye, oigan, y si alguien está interesado en conseguir el libro, en leerlo, ¿está en la versión electrónica en internet también? No está Sería completo. buena idea, ¿no? Por Para ahí poderlo, sería una siguiente porque tiene mucha más proceso, difusión. ¿no? Me parece Bueno, hay que ver el tema editorial. Exacto, me parece que sí, algo me comentó el doctor Editorial Walter, Libitum. que Editorial Libitum parece que una vez que se agote la edición impresa lo colocará ya en formato digital. Pero hoy se presentación. consigue Hoy se consigue impreso ¿en todavía. dónde? ¿En librerías? En librerías, pero también se puede entrar a la página de Editorial Libitum, así Y ahí como, lo pide. con B de bueno exactamente, y allí se puede solicitar. Pero si alguien va aquí a directamente, estas librerías que están en Miguel Ángel de Quevedo, y esto lo consiguen en Gandhi, en el sótano, distribución o en la el propia fondo. Facultad de Derecho, en la biblioteca, en la librería, perdón, estará en su momento ¿no? distribuido. Me parece que lo tienen en Porrúa, pero no recuerdo si lo tiene Sótano, me parece que sí, parece que Gandhi no. Y en cuanto se acabe ya irá a la versión Exactamente. electrónica. Y presentación del libro van a hacer, están preparando porque pues, está muy calientito, es de edición 2019. Exactamente. Será interesante quizá en esa difusión que se esté haciendo, aparte que este espacio donde estamos compartiendo. Claro. ¿Tienen previsto hacer algún tipo de presentaciones, invitarlos a diferentes espacios también para que se hagan o cómo están previendo esta difusión? Está previsto, el libro salió en diciembre del año Sí, se pasado. está... ¿Qué tiraje Entonces, tuvo? tiene un tiraje, no recuerdo, sino de 500 ejemplares, es el tiraje. Es un ¿no? shot ahí de Sí, difusión es un inicial. tiraje un poco Es un quizá, experimento también. pequeño. Va a requerir rápido una segunda edición cuando salgan las nuevas temporadas por ahí, ¿no? Sí, claro. Déjenme decirles, porque hay una fecha en la cual se Mira tiene todos los- Sí, programado no, está... que haya una presentación para Son- ¿En la facultad? En la facultad, Ah, pues hay que estar exactamente. pendientes y aquí Claro, lo anunciaremos. con gusto para Sí, hacerles muchísimas la gracias, difusión. de verdad. Incluso podemos hacer otro programa también con más participantes del libro. Que vengan a presentar así como nos dieron la explicación de los análisis, pues los alcances que tienen, la forma en que los cogieron. Son 9 colaboraciones bastante interesantes. Cada uno le imprime su estilo, o Yo sea, lo que he su visto forma es de Black acercamiento. Mirror. No toda, pero varios capítulos. Es que ha sido, esa Es serie como también ficción, ha generado... también mucha polémica. Y viene, bueno, pues es que de las clásicas Williams, que está muy en los temas también de las visiones de la economía, de los manejos que se hacen en su momento. No solo son profesores de la Son- facultad, ¿verdad? Me decías que está el director de TV UNAM. Estaba como prologuista el prologuista. doctor Armando Pero son Casas, ¿no? profesores entonces. Sí, y está el doctor Jorge Linares, el del director de la Facultad de Filosofía, también haciendo una nota introductoria, ¿no? De allí la mayoría
si no me equivoco, creo que todos somos profesores de la Facultad de Derecho. O sea, se y en sí, agruparon una exactamente. iniciativa y todos Sí. se sumaron entusiastas a generar este primer ejercicio, digamos. Sí. Pero creo que sí será muy importante en la difusión, en el acceso que tengan los jóvenes, o hasta en el uso, como bien decía, ¿no? No solo motivarlos de que vean que se puede aplicar el derecho con todo un rigor a cualquier escenario, y en este caso, pues aplicado a las series, Claro. sino también el hecho de usarlo como herramienta de trabajo para controles de lectura, análisis en clase. O sea, creo que será una herramienta también útil para la docencia, ¿no? O sea, ya pensado en una intencionalidad de, mira, te hago atractivo, algo que a lo mejor no pensabas que te puede acercar al derecho, y que gracias a estas reflexiones le da otro enfoque, ¿no? Bueno, yo creo que también ocurre algo muy interesante con este libro en específico. Tradicionalmente a los abogados, ¿no? Incluso cuando estudiamos o cuando enseñamos, siempre pensamos en series de abogados donde hay un tribunal, un juzgado. Como Suits. Exacto. Ajá, que ¿no? viene ahí, por Incluso cierto. también se habla ahí, pero siempre pensamos, por ejemplo, los profesores de derecho penal siempre se van a asesinos seriales, criminal minds, cosas por el estilo, ¿no? Y lo que nosotros tratamos de visualizar aquí es no encasillar esta idea de llevar al abogado al juzgado y que sean cosas de abogados, ¿no? Sino establecer o montar Permear, ¿no? exacto, escenarios de la vida cotidiana o paisajes ordinarios en donde realmente el derecho tiene mucho más existencia, y se dan ahí estas cuestiones de índole jurídico que también se tienen que rescatar, porque a final de cuentas cuando el abogado sale, ¿no?, a litigio, no tiene que encontrar precisamente el elemento jurídico allá afuera y no tan evidente. Tecnócrata, ¿no? Exacto. Como más humanista, más Es- amplio, ajá. más holístico, ¿no? Incluso hasta la historia del derecho, la historia mundial, ¿no? Como la otra serie donde efectivamente hasta las razones del qué, ahora con el Brexit, decir, ¿cómo explicar esto si Escocia, si Inglaterra? O sea, hay toda una genealogía, diríamos, de los antecedentes, y no se entendería despojado de un análisis jurídico histórico, ¿no? Claro. Y en cambio la serie pues es disfrutable, pero dice uno, permea hasta para pues enseñar de repente, más allá de la ficción tipo El Señor de los Anillos, pues hay mucha historia que puede ser apasionante en la forma en cómo lo manejan, y ambos coinciden en que escogieron series muy londineses porque son magos del suspenso, allá manejan con una pulcritud las tramas. O sea, también tiene otro atractivo, ¿no? Hasta las formas y estilos en cómo llevan a cabo sus programas, ¿no? Sí, quería aprovechar, si ustedes me lo permiten, para hacer un Con par todo de gusto. Por favor, invitaciones. adelante. Claro. Si no me equivoco, la presentación del libro se hará en nuestra facultad el próximo miércoles 12 de este mes. Ah, pues justo a ya, las 12 de 5 febrero. de la tarde. Luego les confirmaré exactamente, estoy esperando que me El digan. auditorio, Eso es lo que estoy esperando, bueno, que me digan. lo cuál será el avisaremos auditorio. a través de Facebook. Muchísimas gracias, doctora. Y el otro comercial es que a esta semestre se hará la tercera edición de un seminario sobre cine, series, literatura y derecho. Sí, seguramente estará la doctora Karina Gómez Frode, quien también Sí, ha trabajado mucho exactamente. cine debates Apasionada y del análisis tema, jurídico Sí. del Se hacen cine. invitaciones a distintos profesores. Este seminario se realiza todos los lunes de este semestre de las 18:30 a las 20 horas. Y el lugar será, me parece que el Auditorio Benito Juárez. Es el A Auditorio ver, Benito repetimos Juárez. A entonces, por ver, favor, sí. esta segunda invitación. Una es el miércoles 12 a las 5 de la tarde, auditorio, por precisarles a Confirma. través de Facebook, la presentación de este libro, revista derechos en de los serie. derechos en serie. Y la segunda es para un seminario, Ars Juris, tercera edición, literatura, series y películas, con varios profesores de la facultad. Así Y es. esto es todos los lunes. Durante el ¿Hay ¿Hay semestre. inscripción o es simplemente asistir a las... Hay inscripción y se otorga constancia con valor Eso, curricular. correcto. Nuestro señor director nos hace favor de suscribirlas. claro, Agradecemos al director que siempre nos apoya en todos sí, estos de brindarnos temas ese apoyo, ¿no? académicos. Y será todos los lunes a partir del 10 de febrero, de las 18 a las 20 Va a horas. comenzar apenas, o sea que están Apenas va a muy a comenzar. tiempo. ¿En dónde se pueden inscribir? Directamente ya en el Auditorio Benito Juárez, la primera sesión Sí, que ahí tengamos. se pueden inscribir. Allí se pueden O sea, inscribir. acuden en la primera sesión Y a a quien partir tenga un porcentaje de asistencia, Sí, le y dan su el 80% de asistencia y tendrá una constancia con valor ¿A curricular. partir ¿no? de que el lunes empiezan? Porque 10. se inscriben el primer lunes, sería ya El este primer lunes. lunes sería este lunes 10. lunes. Ah, Estamos pues muy para a que tiempo. estén A las presentes. 18 horas 18 horas. en el Benito Auditorio Juárez. Benito Juárez, ¿no? Y bueno, si tienen alguna duda, yo les proporciono mi correo electrónico. Gracias. Es amontero@derecho.unam.mx, lo repito, amontero@derecho.unam.mx, y ahí estoy a sus órdenes para poder Y aclarar la idea cualquier del duda. seminario, en el objetivo, ¿cómo se llevan esos ejercicios académicos? Ahora lo que vamos a tratar precisamente son las series
primordialmente de quienes fuimos autores e invitados, porque hay muchos otros académicos. El doctor mencionó a la doctora Karina Gómez Frode, quien ha sido una pionera en el caso de nuestra alma mater, con estos temas de cine, de derecho, y que además su tesis doctoral, si no me equivoco, Claro. Así es, exacto. sus investigaciones han sido al respecto. Ya estuvo aquí ¿no? con nosotros, le mandamos Sí, un cordial saludo claro. a la querida doctora. Sí, y se invita a un gran número de profesores, de investigadores, y con el propósito de que discutamos respecto de la aproximación empleando el cine, empleando las series para poder comprender temas y problemas del derecho. Ese es nuestro propósito. Nuestro público primordialmente está constituido por estudiantes del derecho o por gente que le interesa el derecho, y hacia ellos va dirigido. Es un enfoque, como lo tratamos en las obras también escritas, de comprender al derecho desde una perspectiva distinta, ¿no? De comprender en ocasiones algunos aspectos que se nos pueden escapar, y esto me recuerda un poco como la literatura, que es algo también de los temas sí, allí, ¿no? maravilla. La naturaleza humana probablemente se nos puede escapar en algunos aspectos desde una visión científica, pero en ocasiones la literatura logra recrear de manera magnífica cómo los seres humanos nos comportamos, y eso es lo que permite el cine y permiten las series también, identificar estas maneras de proceder que son muy propias, pero que a veces la ciencia nos cuesta un poquito de trabajo poder decir o dar cuenta de ellas, y sin embargo la narrativa del cine, la narrativa de las series se presta bastante para ello, ¿no? Entonces es un ejercicio muy muy interesante, y tenemos la fortuna de que nos acompañen pues buenos especialistas, el doctor Alejandro, que también ahí estará con nosotros, ¿no? Esperemos, Así por que supuesto, que ustedes nos puedan acompañar. Muchas gracias, La estaremos. invitación. Muchas gracias. Y que en el espacio entonces estarán propiciando con este libro de los derechos en serie también ya la discusión, estarán yendo los autores a reflexionar sobre Exactamente. sus respectivos capítulos. Querido Alejandro, si alguien te quiere contactar, ¿utilizas Facebook o un correo electrónico? Bueno, yo utilizo principalmente Twitter. Twitter, ¿dónde Ajá, te pueden contactar? Mi dirección de Twitter es @Alejandro_Logar. LO G-A-R. Es de López García. Ok. Entonces es @Alejandro. Apócope de tus apellidos. Ajá, Y guión bajo Logar. Alejandro_Logar. ¿Y qué tuiteas aparte de estos temas? ¿Qué? Pues a mí me gusta Todo lo cotidiano. Sí, cotidiano, cuestiones de noticias, cuestiones de que se me ocurre, ¿no? De repente ideas. Incluso lo utilizo mucho como un medio de comunicación para contactar estudiantes, Claro. Ya son formas Es también que, de verdad, más óptimas, ¿no? las cuestiones que aparecen hoy en día son muy interesantes porque precisamente cuando hay algún tipo de contingencia, algún temblor o algo por el estilo, entonces podemos hacer una comunicación mucho más Y general. esa no se interrumpe. Y curiosamente, exactamente, es la y que no se propicia interrumpe. más. Entonces tenemos esta posibilidad, ¿no? Me gusta comentar noticias, lo que me encuentro, ¿no? Soy una persona muy, muy, muy observadora en ese sentido y tengo ideas. Luego, luego siempre le he dicho a mis alumnos, no los voy a seguir. No porque... Sí, no si los voy a quieren, estoquear. síganme, pero no los voy. Pero síganme. Pero- Entonces sigan al maestro Alejandro en Twitter y ahí te pueden contactar. Sí, claro, ahí estoy reflexiones. para servirles y bueno, esa es parte de mi medio, ¿no? Cuestiones sobre investigación, sobre ciencias penales, ¿no? Que es lo que hago, filosofía, ¿no? Y te dedicas al litigio también. Y al litigio también, O entonces... sea, muy, muy completo. Eso, ejercicio. eso intento. Integral. ¿Y qué sigue? ¿Qué retos consideran? Porque esto pues ya finalmente fue una iniciativa bastante original y yo creo que van a tener gratas sorpresas de la recepción, de la forma en cómo los estudiantes estarán acercando a estas reflexiones. Pero ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Cómo ven todos estos nuevos retos de acercar las reflexiones jurídicas a nuevas oportunidades que se están dando en este caso estas plataformas? Se está pensando, y eso lo platiqué recién estos días, esta semana precisamente, con Óscar Torres, con Walter Arellano, respecto de la idea de crear una obra que sea la que siga a Juris Fictio. Juris Fictio fue un libro que también publicó esta editorial Libitum, Sí. donde son cuentos escritos por abogados, con trama jurídica. Y esa es la parte, digamos, importante, donde participó la doctora Karina, donde participaron la doctora Carla Huerta, por ejemplo, participó François Oz también allí, ¿no? Entonces participan gentes de diversos lugares. No analizando un cuento de alguien, sino No, escribiendo. escribiendo un cuento. Que pudiera ser más exactamente, anecdótico consideraendo los litigios contemporáneos. ¿No? Kafka hubiera hecho crónica en México, decimos mucho. ¿no? Seguramente sí. Sí, no, Respetando material datos tendría. personales. Respetando sin que sea identificable el personaje ficticio. Sin dudas, material tendría bastante para poder escribir, ¿no? Entonces sí, se quiere crear una nueva obra que dé continuidad a este primer trabajo de Juris Fictio, que es la narrativa
particularmente el cuento el que se utilizaría para poder tratar algún tema o algún problema jurídico, ¿no? Y eso es algo muy, muy interesante, ¿no? Todos los que participaríamos allí seríamos abogados y trataríamos algún tema de nuestra especialidad, pero No de tan manera abierto de como cuento. literatura, sino específicamente el género literario, cuento. cuento, exactamente. Cuento breve. Cuento breve, exactamente. Serían, ¿no? Pues minificción podría ser, ¿no? Pero sí, en general sería el cuento el que se utilizaría, ¿no? Eso es algo que todavía está como proyecto así apenas platicado, ¿no? Que hay que irlo ir cocinando, dirían los clásicos, ¿no? Exactamente. Que Bueno, es muy natural, ¿no? sí. Espontáneo en la literatura, derecho, Claro. que venga esa vena, y hay destacados profesores de la facultad que hasta han hecho libros de ciertas Sí. remembranzas, ¿no? Pero yo creo que uno de los elementos también muy, muy destacables en este caso de este tipo de ejercicios es que no nada más está dirigido a estudiantes de derecho en el área escolarizada, ¿no? Y a lo mejor sí voy a meter un poquito mi cuchara aquí, porque yo he trabajado, por ejemplo, durante mucho tiempo, muchos años, en el sistema de universidad abierta y también... Y ahora a Y a distancia. distancia también. que ¿Cómo estamos les llegamos a ellos? Es precisamente... SUA tiene la plataforma y podríamos... Exactamente. recomendar los textos para... Es un punto muy interesante porque yo me he encontrado con que una situación muy común que a veces los estudiantes de licenciatura a veces dicen no quiero clase, ¿no? Los estudiantes de SUA dicen nos gustaría más tiempo de clase y los estudiantes de educación a distancia siempre dicen me gustaría tener una clase, ¿no? Entonces Las limitaciones de... Alejandro, también estas divisiones y aquí los jefes de las divisiones, mi querido amigo Ricardo Rojas y también Sí, sí, Armando claro. Granados, ambos apreciados amigos, seguramente nos apoyarían en las plataformas de ambos Claro. sistemas, de ambas Claro, claro. divisiones, para promover Sí. este ejercicio didáctico, Exacto. lúdico. Y es precisamente eso, jurídico, ¿no? Porque muchas veces no podemos tener el tiempo, ni siquiera el contacto para poder explicar este tipo de elementos. Y a través de este tipo de ejercicios es una cuestión que podemos expresar también estas historias que se quedan en el tintero, esta ejemplificación de casos, por ejemplo, ¿no? De casos concretos que a veces en el sistema abierto, por ejemplo, en una hora, en las asesorías, en las tutorías, no se puede abarcar esto en distancia a veces. Sí, es algo adicional, pero no muy solo frío. limitarlo Ajá. a lo del escolarizado. Claro, Yo te claro. ofrezco, vamos a llevar esta idea Muchas para gracias. que a través de las plataformas de ambas divisiones de una misma facultad, que todos al final, con el liderazgo de un solo director, Sí, pues claro. tenemos el mismo propósito. Entonces, esta es una buena idea, yo creo, Alejandro, Jimmy, nos Sí, de acuerdo, Perla, claro. que propongamos también que esta obra se difunda y se promueva entre los alumnos de las otras divisiones, además de la plataforma se de está estudios actualizando, profesionales. incluso ahora se está actualizando en educación a distancia por todos el nuevo plan de estudios, Claro, entonces está claro. más que pertinente la llegada de este libro y otros que están no solo en el tintero, sino que ya se vienen trabajando. Creo que esa parte, que los principales insumos vengan de la propia formación de la Facultad de Derecho y que haya afortunadamente y siempre muy destacadas obras de todos los que estamos trabajando en nuestra querida universidad. Pues muchas gracias. No sé si quieran concluir con algo. Ya el ¿Alguna tiempo nos está reflexión ganando, pero final? ya tenemos que cerrar el programa. Muchas gracias por venir. Yo quiero puntualizar solamente que ya me confirmaron la presentación del libro serie Los derechos en serie. Miércoles 12, será 5 miércoles de la tarde. a las 12 horas. Perdón, no es a las 5, No es es a las 12. a las 12 horas. Lo único que está por confirmar es el auditorio, ¿no? Para que estén pendientes Lo avisamos las en Facebook. plataformas o en la Exactamente. página de la facultad. Y de allí, pues agradecer, por supuesto, doctora Perla, doctor contrario. Javier, muchísimas gracias a nuestro señor director, nuestro secretario general, a nuestro director de la división. Gracias a todos por esta invitación y los invitamos de verdad a que lean el libro y a que se interesen en esta 6ª temporada de este programa tan importante. Qué amables. Gracias, Pues ahí enhorabuena, están, amable. y de padrinos de lujo con ustedes dos el día Muchas de hoy. gracias. Oye, pues muchas gracias, profesores, gracias por la invitación. Gracias por darnos la oportunidad de darle a conocer nuestro material, que de verdad lo hicimos con mucho cariño, ¿no? De verdad, y ese es uno de los puntos que también se rescata. No fue un libro de encargo, sino realmente lo hicimos con mucho cariño, con mucho apasionamiento, ¿no? Porque realmente nos metimos hasta en los soundtracks, en el análisis de los personajes. Esto fue una aventura muy bella, precisamente pensada para los estudiantes y el público en general también, que busca encontrar elementos de derecho en las series. Y bueno, pues está la invitación. Gracias a todos, gracias a todos. Y las gracias a autoridades. Walter Y gracias a Arellano, Walter también, que es el definitivamente, autor el intelectual autor de todo esto. intelectual y A Oscar quien, Torres. y quien juntó a la banda, ¿no? Oscar, sí. También. Sí, Walter y Oscar Son los son que- los los artífices de esta Sí, iniciativa claro. tan, Sí, claro. tan afortunada. Qué excelente.
Pues gracias, los esperamos el próximo viernes en la siguiente edición de Logos y Episteme, un programa del Colegio de Profesores de Filosofía del Derecho de nuestra querida Facultad de Derecho de la UNAM. Hasta luego, gracias. Luz Canal Multimedia presentó. Este fue un programa del Colegio de Profesores de Filosofía de Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM.